responsabilidad de... Acá no sé qué pasó. Ok, está grabando. Estamos nosotros entregando la responsabilidad a un gobierno de justamente regule este Estado y lo haga funcionar, por decirlo así. Por eso es que no son lo mismo. El Estado somos todos y el gobierno es a quien le delegamos la responsabilidad de gobernar, ¿no? Entonces, sobre este entendido, es que tenemos que entender que son cosas diferentes. Porque usualmente se entiende como una sola cosa, pero no, son cosas separadas. Y ahí es donde nosotros tenemos un primer eje de poder, es decir, uno de los ejes de poder que tenemos es el voto, ¿no? Con el voto nosotros elegimos, tenemos control, pero hay otras formas también de poder. Entonces, y el gobierno básicamente es su rol, el rol que se le delega es la responsabilidad de que todo esto engrane como una máquina y pueda funcionar y podamos funcionar como país, básicamente. Esa es la introducción aburrida porque es bueno entender cuál es la, el espacio de cada uno donde funciona, ¿no? Ahí es donde vamos a entender el gobierno, ¿no? O sea, ¿qué es exactamente el gobierno? Usualmente, y sobre todo en este contexto político, bueno, no político, sino en este contexto coyuntural del momento, evidentemente son los chicos malos, ¿no? Es la gente que está a cargo y debería ejercer el rol de organizar y que hacer que todo funcione. Entonces, ahí es donde es un primer imaginario que tenemos desde fuera cuando tú ves. Es una maquinaria malévola, es una maquinaria organizada, es una maquinaria súper engranada y que está construyendo la estrella de la muerte para destruirnos a todos, ¿no? Pero es básicamente un imaginario que nos hacemos. Pero desde dentro, en realidad no. En realidad el gobierno es una cosa un poco más laxa, diría yo, y un poco, básicamente son órganos distribuidos y desorganizados. A ver, para entender un poco, actualmente nuestro estado se conforma de tres órganos: el órgano ejecutivo, que es donde están todos los ministerios, y son los que ejecutan las cosas, ¿no? Los que hacen proyectos, los que hacen carreteras, los que hacen hospitales. Ellos son los que se encargan de que las cosas pasen. Tenemos un órgano legislativo, que son los que hacen las leyes, ¿no? Los que hacen que las normas cambien y distribuyan. Y tenemos un órgano judicial, que es el que se encargaría de impartir justicia para que justamente toda la reglamentación legal que tenemos en el país pueda funcionar. Pero en realidad no es que sea un imperio muy bien organizado, ni muy bien, más bien son órganos distribuidos y sobre todo muy desorganizados, ¿no? No cuenta con buenos esquemas, no se cuenta con buenos esquemas de comunicación, no se cuenta con ni siquiera información en línea. Mucho de lo que se tiene es, un claro ejemplo, si ustedes se fijan, basta ver con unas cuantas noticias, por ejemplo. La mayor referencia que tenemos estadística es del censo del año 2012, ¿no? Sí, 2012, si no estoy mal. Entonces no tenemos una información clara ni concisa de qué está pasando en el país. Entonces por eso es que es muy desorganizado. Y otro tema que pasa, creo que es justamente el fuerte dentro del gobierno, es que las áreas técnicas, es decir, dentro de cualquier estructura jerárquica, tenemos niveles gerenciales, que son los niveles más altos: ministros, viceministros, directores. Tenemos mandos medios, que son jefes de unidad, no sé, directores ejecutivos y varias cosas. Pero ellos no son los que toman las decisiones finales, es decir, no son los que tienen el control total, sino por debajo existe un nivel operativo técnico, que son los que en realidad hacen las cosas. Por ejemplo, si tú quieres construir una escuela y alguien tiene que determinar dónde es el mejor lugar para construir una escuela, lo que hace el técnico es o debería hacer, es buscar información y determinar de acuerdo a la cantidad de población, crecimiento, demanda, ¿no?
Y en realidad son los técnicos los que tienen mayor poder avanzado porque ellos son los que toman decisiones. Pero ahí tenemos un tema que es el tema central de esto, es que esos técnicos, primero que viven aferrados al siglo XVIII, es decir, viven aferrados al papel, viven aferrados a esta cultura burocrática y básicamente sin querer sonar mal, sí realmente viven en un estado de colonización constante porque replican esa lógica que desde que se ha fundado Bolivia la tenemos, es decir, en 1825 y antes aún cuando estábamos en una colonia española, muchos de esa lógica de trabajo sigue reinando, es decir, había un rey que refrendaba cosas, que otorgaba propiedad. Y hoy en día el Estado repite el mismo tipo de tareas, ¿no? Tiene que haber alguien que te firme, que te otorgue propiedad, que, que genere eh, toda esa lógica, pero esa lógica está plasmada en papel, básicamente, está plasmada en procedimientos, como digo, del siglo XVIII, y no se cuenta con una visión moderna del Estado, ¿no? Eso no se cuenta con una visión técnico-moderna, donde las tecnologías que estamos usando, por ejemplo, no sé, se habla mucho de blockchain, se habla mucho de inteligencia artificial, se habla mucho de tema de datos, no son ni siquiera consideradas para poder mejorar la relación del gobierno con los ciudadanos o para poder tomar mejores decisiones. Entonces ahí es donde hay que entender que esta maquinaria que parece súper bien organizada, súper malvada y demás, no es tan así, ¿no? Cuando tú estás dentro, no funciona así. De hecho, hay una precariedad bastante grande. Y es por eso también que hay que entender, por eso es que hay varios procesos que siguen estando en la lógica que estamos. A veces desde fuera, muchos queremos hacer cambios, pero muchas de las propuestas no son escuchadas, no es porque no se quiera, sino porque realmente hay una precariedad, ¿no? Es como si dijera, oye, ¿por qué no construimos un avión? Y ellos siguen haciendo herraduras para sus caballos, ¿no? Entonces, esa discrepancia es bueno entenderlo, porque muchas de las cosas no tienen intencionalidad, sino simplemente pueden ser miedos llevados adelante por las áreas técnicas, ¿no? Entonces, ahí, como digo, esta es la parte introductoria para entender para dónde va la charla. Entonces, todos somos el Estado, ¿no? O sea, eso creo que es importante entenderlo. Todos somos parte de ese país, todos podemos ejercer procesos de mejora continua, de procesos de cambios internos generales en el Estado. Entonces, todos podemos aportar. Tú puedes aportar desde dentro, puedes aportar desde fuera, o sea, hay diferentes espacios donde puedes aportar, porque todos somos parte de este Estado. Y tenemos un gobierno que es el que tiene que hacer y lograr que este relacionamiento entre todos y esta coordinación entre todos funcione. Básicamente eso. Ya en este estado hay tres cosas que yo he identificado que son bastante importantes, ¿no? O sea, primero, y un punto importante es dejar pensar desde la comodidad. Hay cosas muy fuertes dentro del gobierno, y hablando específicamente de la parte del gobierno, que cuesta mucho entender que hay que salir de la comodidad, del confort. Eso es lo que escuchamos de todos los emprendedores, ¿no? Sal de tu zona de confort, prueba nuevas cosas. Es muy difícil, ¿no? Y hay todo un esquema anquilosado donde cuando tú le dices, oye, ¿por qué no hacemos esto de otra forma? Te dicen, no, lo que pasa es que vas a causar mucho ruido. No, si es que esto lo mueves, siempre lo hemos hecho así. No sabemos qué va a pasar. Hay mucho miedo a una cosa que hoy en día está de moda. Si te fijas, cualquier metodología de desarrollo de tecnología, lo principal que te dicen es fallar, tienes que fallar rápido, ¿no? Falla rápido, repara y vuelve a intentarlo. ¿Por qué? Porque la falla es parte central de probar e innovar, entonces eso no pasa. Y justamente esa es una de las primeras cosas que vamos a aprender probando, ¿no? O sea, no, eso de aprender y probar, y más adelante vamos a ver por qué, es bien difícil en un estado de gobierno, porque eso es como los errores son castigados duramente. Otra cosa que no se permite mucho dentro del gobierno es jugar, es decir, no, la gente no se divierte y eso creo que es parte central de las necesidades cuando te quieres innovar, porque
Cuando tú juegas, básicamente lo que estás haciendo es entrar en áreas que son impensables, las ideas locas, ¿no? Ideas de pensar y otra cosa que no se hace es implementar, o sea, como no hay innovación, esas ideas no se implementan. Entonces, en este contexto, este dejar de pensar desde la comunidad es un punto importante. Bueno, y ahí es donde estamos nosotros encontrando un servidor público, que es el que trabaja en el gobierno, eh, que tiene tres características básicas. Insisto, esta es una evaluación mía, es una percepción de mis años de trabajo, un poco para que entiendan el contexto. Mi rol en la GTIC es abrir cancha y abrir espacios para proyectos, es decir, soy como un vendedor donde nosotros vamos a ofertar soluciones y esas soluciones usualmente son cero papel, implementan tecnología, implementan nuevas formas de hacer las cosas, eliminan pasos, básicamente eliminan la necesidad de que los ciudadanos hagan pasos físicos y que tengan que visitar oficinas, ¿no? Entonces, en eso transitar ya varios años que llevo trabajando en esto, he encontrado esas tres características que en todo lado tenemos, ¿no? Primero, el miedo a la norma. La norma es, como digo, todas las leyes y decretos y todo el estamento legal que tenemos, que sin menospreciar el trabajo de los abogados, pero los abogados no son organizados, entonces tenemos un cúmulo de normativa que se cruza entre sí muchas veces, que se contradice entre sí, porque se ha ido, a medida que va evolucionando el Estado, a medida que va, como Estado, vamos creciendo, vamos encontrando nuevas áreas, se tiene que ir reglando y regulando, y los abogados han generado ahí un cúmulo de normativa que cuando tú quieres hacer algo desde el gobierno para afectar el Estado, te encuentras claro con un bloque legal muy fuerte para hacer cambios, ¿no? Y entonces, y lo más chistoso de esto es que todos tienen miedo a que esos cambios afecten luego. El problema central de esto no es que tengas miedo a la norma, sino que nadie se atreve a cambiarla. Es decir, que nadie dice, no sé, recuerdo, estábamos trabajando con una entidad y queríamos digitalizar un proceso y en una carta de respuesta oficial que nos mandan citan una normativa de 1845, una ley. Entonces ahí te das cuenta, ¿no? O sea, cuál es el nivel. Porque si alguien es capaz de citar una norma de 1845 que no ha sido posible actualizarlo, cambiarlo hasta este momento, ese es el claro reflejo de cómo el gobierno no ha logrado, no solo todos los gobiernos hacia atrás, no han logrado generar mecanismos para optimizar los procesos internamente, reinventándose desde dentro, ¿no? Sino más bien se mantiene mucho hacia atrás y mucho de eso no cambia. Entonces, el funcionario que está, el servidor público que está sentado en el escritorio de la oficina pública, pues vive temeroso a la norma y cualquier cosa que tiene que hacer, antes de nada, les aseguro que si ustedes lo prueban y van a visitar un servidor público, lo primero que les va a decir, pero hay que revisar la normativa hay que ver si esto nos funciona, hay que ver, ¿no? Y no solamente eso, sino que cuando uno es servidor público, hay una cosa que se llama responsabilidad por la función pública, que uno es responsable de todos los actos, porque al final es dinero de todos, ¿no? O sea, si hago un proyecto e invierto un proyecto de sólido de software, por ejemplo, contrato programadores, compro infraestructura, armo todo el aparataje para que esto funcione, entonces ahí esto es como un gasto, erogación, y esa plata es plata que nos pertenece a todos. Si yo hubiera hecho algo malo con esas contrataciones, evidentemente me cae la auditoría y me dice, ¿por qué ha comprado tan caro los servidores y servidores más baratos? ¿Por qué ha contratado tantos programadores? Si se puede hacer con menos, o sea, hay una reacción. No pasa en tecnología tanto porque también las normas de auditoría siguen siendo a los procesos de gasto y no a los procesos técnicos finales. Eso también es una ventaja para los que trabajan en tecnología, pero igual muchos viven de esas dos cosas, ¿no? Tanto de la norma como la auditoría. Y a su vez ese mismo servidor público utiliza la norma conveniencia, es decir, agarra y como está la norma escrita, cuando le conviene la interpreta de cierta forma y cuando le conviene interpreta de otra. Entonces, estos dos esquemas lo que hacen es eliminar la innovación, o sea, es eliminar completamente el proceso de innovación y a los servidores públicos los absorbe dentro de una especie de burbuja
y los mete en un sistema, ¿no? Y es este sistema donde no se mueve nada, hay un status quo general, que cuando quieres hacer algún cambio, todos dicen, no, pero todos, cualquier cambio que tú hagas, lo primero que te van a decir es, no, no se puede, es difícil, es imposible, nadie lo ha hecho, estás loco. Entonces, este estado de no innovación se genera por estas dos cosas y es básicamente la forma en la que funciona. Por eso les decía, no es que haya un gran aparataje gubernamental maligno o súper bien coordinado, más bien son estas cosas que dentro del Estado no funcionan y se necesita gente que pueda hacer una ruptura y un cambio de cabeza y forma de trabajo y de pensamiento, cómo funciona el tema para innovar dentro del Estado. A esto, justo hablando ya de tecnología, que es el tema del trabajo, básicamente de tratar de digitalizar este Estado, hay muchos mitos, ¿no? Y sobre todo mitos que se generan alrededor de la tecnología. Sobre todo este famoso entorno corporativo, ¿no? Que nos han vendido las empresas, o sea, las grandes empresas comercializadoras, cuando quieren vender tecnología muy cara, lo que hacen es poner el sello corporativo, ¿no? No, esta es una solución de comunicación corporativa, son comunicaciones unificadas corporativas, ¿no? No sé, este es un sistema de información corporativo. Si se dan cuenta, la palabra corporativo ya le da como un estatus, lo cual no es cierto, ¿no? O sea, simplemente es una forma de entender la tecnología, pero esto se lo ha comprado mucho el Estado, entonces también hay una falta de descoordinación de tamaños y alcances donde se tiene esto, ¿no? Entonces esto del entorno corporativo es algo que se tiene que mirar y generar, ¿no? Entonces eso es parte de la lógica. Y ahí es donde lo que tenemos básicamente es que se ha creado en esta lógica, ¿no? de estos mitos tecnológicos, algunas cosas que son hasta irrisorias, ¿no? Primero que cuando tú quieres implementar determinado tipo de tecnología, quieres implementar determinado tipo de sistema, lo primero que vas a escuchar que te dicen todos es, no, nosotros somos diferentes, ¿no? O sea, nosotros somos especiales, lo nuestro es algo que no existe en otro lado, ¿no? Es único. Lo cual es mentira, todos sabemos que cuando implementas tecnología, la tecnología cada vez tiende a ser más genérica y esa generalidad de la tecnología es lo que hace a que tengamos nosotros una capacidad de más bien difundirla en todo lado, ¿no? Si WhatsApp se hubiera puesto a pensar que para cada sector tiene que ser una cosa diferente, nunca voy a lograr la cantidad de usuarios que tiene, ¿no? Entonces, la tecnología es cada vez más genérica y de hecho es cada vez más invisible, de hecho, ¿no? Entonces no es cierto. Y otra cosa que mucho se habla, sobre todo en temas de innovación, es que hay como dice, mira, innovar, es que ¿dónde voy a tener soporte? ¿No? Es lo primero que te preguntan, ¿no? Si voy a implementar esto, ¿dónde tengo soporte? ¿Quién me va a dar soporte? Que en realidad es una necesidad de dependencia que hemos creado. Y no es por atacar a los servidores públicos, más bien es porque en una lógica de trabajo no se cuenta con los recursos adecuados para poder generar procesos de innovación. Es decir, si tengo que reparar 50 computadoras, tengo 2 personas, si tengo que reparar además de eso otras 30 impresoras, es casi imposible pensar que se pueda no depender de un soporte cuando implemento cosas nuevas. Entonces también la falta de recursos humanos genera mucho de esta lógica, ¿no? O igual cuando tú quieres implementar algo nuevo, lo que te dicen, no, eso es para jugar, ¿no? Ellos se sienten muy cómodos contratando cosas desde fuera y que alguien venga, ¿no? O si no, lo primero que te preguntan, ¿cuál es la marca que lo avala, ¿no? ¿Qué marca funciona esto? Entonces, es otra de las cosas que hay que entender, que cuando quieres implementar tecnología del Estado, estos mitos están muy embebidos y lo vas a escuchar siempre, ¿no? Te van a decir, no, dónde ha sido probado, quién más lo ha implementado, o sea, muy difícilmente alguien va a decir, ok, probemos esto que es nuevo, que está saliendo, a ver qué tal funciona y qué tal hace, ¿no? Entonces es parte de esta lógica. Y ahí es donde un poco hay que hacer la intersección con la cultura hacker, ¿no? Que es básicamente, yo diría, lo opuesto, ¿no? Lo totalmente contradictorio a todo esto que estábamos viendo, ¿no?
porque básicamente es donde hacemos cosas compartiendo, ¿no? O sea, uno empieza a probar alguna cosa, la comparte, y es un entorno muy abierto. Es otra cosa que no le he puesto, y creo que es bueno actualizar la charla. Otro de los mitos de Estado es que hay que hacer secretismo, ¿no? Lo que yo estoy haciendo yo nomás puedo saberlo, lo que yo estoy haciendo yo nomás puedo manejarlo. No hay que decir nada hasta que todo esté listo. O sea, hay un secretismo, un hermetismo total antes de lanzar las cosas. Pues también es contrapropuesta con la cultura hacker, que básicamente las cosas se hacen compartiendo y es la forma que hemos encontrado de poder divertirnos, ¿no? Básicamente un poco quiero recordar al señor Eric Raymond, él es uno de los, creo que es los que más ha escrito sobre la cultura hacker, muy ligado, muy conexo al señor Torvalds, ¿no? Que es uno ha sido los líderes del kernel básicamente, y que con ellos básicamente ha habido esta revolución, ¿no? de cómo ha crecido esta lógica que ahora la encontramos en todas, ¿no? Las empresas que no, la mayoría de las empresas ha dejado de invertir en proyectos cerrados y la mayoría está apuntando a proyectos de código abierto, justamente porque hay esta lógica de innovación y demás. Y ahí es porque los hackers tienen algunas características, ahí están puestos, ¿no? Son pasionales, son libres, tienen conciencia social, los hackers no solamente son técnicos, ¿no? Sino están muy embebidos en el contexto social, son honestos, sobre todo tienen capacidad de hablarte y decir las cosas como son. Luchan mucho contra la corrupción, evitan la alienación de las personas, ¿no? O sea, se preocupan mucho que la tecnología que se desarrolle involucre a todos, incluye a todos y no los excluya o imponga idiomas, imponga las cosas. Buscan la igualdad social sobre todo, pelean mucho por la libertad de acceso al conocimiento, ¿no? Están convencidos que la única forma de lograr las cosas es con el acceso al conocimiento. El valor social es muy importante, que es básicamente una de las cosas que nosotros llamamos el reconocimiento a la gente que hace, ¿no? Se reconoce a los que hacen, no sé, la meritocracia es una de las cosas, uno de los valores esenciales. Se preocupan por la accesibilidad, como digo, es que tengan una completa accesibilidad para todos. Son activos, siempre están haciendo cosas, están haciendo eventos, están haciendo cosas, están movidos, se preocupa y tienen una preocupación responsable, ¿no? Que es parte de cómo se preocupan para que todo esto funcione, ¿no? Y las tres cosas básicas, ¿no? Curiosidad, creatividad e interés. O sea, es gente que es muy curiosa, es gente que es muy creativa y que tiene que generar mucho interés por lo que hace. Entonces, en contraparte de lo que veíamos, entonces esta cultura es necesaria, ¿no? Y básicamente son seres humanos como nosotros, ¿no? Es la foto del 25 años del kernel de Linux, y es una reunión anual donde todos los desarrolladores, o los principales desarrolladores, los top desarrolladores del mundo se unen para poder encontrarse. Probablemente muchos se ven solamente por líneas de código y se conocen y se disfrutan, pero son gente, si ustedes ven, son gente, seres humanos como todos. Entonces, ya un poco llegando a la conclusión de esta charla, es ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cuál es la forma de seguir con lo que estamos haciendo? Pues básicamente es seguir presionando, sacudir el statu quo y happy hacking. ¿Qué quiere decir esto? Bajo este contexto son dos contextos que parecen totalmente divorciados, ¿no? Entonces, tenemos un divorcio en lo que sería la cultura hacker, cómo funciona, versus un estado anquilosado en un statu quo muy fuerte. Entonces, ¿qué hacemos ante esto? Pues ahí tengo algunos consejos. Básicamente hay dos estados, hay dos momentos que tú puedes hacer para cambiar el estado. Como decía, el estado somos todos. Puedes trabajar desde fuera del gobierno para hacer cambios. Hay mucha gente que ha logrado hacer cambios muy fuertes. De hecho, el plan de software libre y la implementación de software libre en el estado es básicamente esa necesidad y esa curiosidad de lo que se necesita. Primero hay que tener mucha paciencia, mucha, porque hay que lograr
entender bajo el contexto que les he contado que para hacer un cambio no es algo fácil, es algo que toma tiempo, es algo que toma perseverancia. Y no hay que perder el entusiasmo. La gente que ha trabajado desde el 2008 básicamente hasta el 2011 para implementar el artículo de la priorización y uso de software libre es gente que ha tenido mucha perseverancia y no ha perdido nunca el entusiasmo. Se ha perdido mucha gente en el camino, por supuesto, ¿no? Se ha desgastado gente que ya ha dicho nunca más quiero volver a hacer esto, pero al final cuando ves el resultado creo que hay cosas, ¿no? Creo que una de las cosas importantes es buscar aliados internos, gente dentro del gobierno que pueda ayudarte a mover cosas. Eso creo que es importante. Y sobre todo que quieran escuchar. Yo creo que más allá de lo que les he pintado de cómo funciona el sector público, hay mucha gente interesada en escuchar, porque justamente esta falta de innovación, esta falta de ideas, se paga caro, ¿no? Y ese pagar caro es una forma de que cuando tú llegas con ideas frescas te van a escuchar y van a estar dispuestos a abrirte el espacio. Y esto es para que busques espacios para proponer, que tú puedas proponer y puedas decir, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no cambiamos esto? ¿Por qué no mejoramos esto? Entonces eso se puede tener como espacios de proposición. Y también eso significa para abrir espacios, es decir, no esperes que tus espacios se abran por sí solos, esos espacios tú tienes que también pelearlos, abrirlos. Y hay algunos tips de utilidad que te van a servir trabajando desde fuera. Hay que entender que ellos tienen miedo, aunque tú no lo creas. Yo recuerdo de la época que estábamos trabajando sobre todo el tema de software, ley de telecomunicaciones con la implementación de software libre. Ellos pensaban que la comunidad eran millones de personas que a un simple correo todos nos íbamos a levantar y a salir a marchar. Y eso es porque esto es lo que hoy en día el fenómeno mal llamado de redes sociales digitales, genera esta sensación de que hay mucha gente detrás de esto y hay mucha gente trabajando. Y eso es bueno. Básicamente es el discurso que tenemos, ¿no? Somos millones y no perdonamos. Es básicamente eso. Y la verdad es que no necesitas ser millones, con un par de personas y gente que sepa mover y difundir la información. Eso es un manejo y puedes moverlo. Luego, hay que tratar de mantener el tema en los medios. Los periodistas siempre están ávidos de noticias y sobre todo en temas de tecnología son cosas que son necesarias para poder que este tema no decaiga y que te mantengas en la agenda. Y sobre todo buscar aliados. Muchas veces, a veces las comunidades sobre todo son las comunidades muy técnicas, se aíslan y hacen pequeños islotes y no entienden que la tecnología es un bien social, entonces hay que buscar aliados por todo lado. Esos aliados te van a ayudar a buscar apoyos y es básicamente, si tú quieres desde fuera hacer cambios, es una de las formas en que puedes hacer. Igual hay que tener mucha paciencia y no perder el entusiasmo. Hay que tratar de que el sistema no te absorba. Pues, como experiencia personal, trabajando desde dentro de uno, puede tener la suerte de trabajar en varias instituciones públicas. Bueno, no sé si decir la suerte, pero te puede trabajar en varias instituciones públicas y eso es lo que te genera una visión de cómo puedes hacer cambios y entras con patada voladora, ¿no? Quieres hacer cambios de golpe y te chocas con un muro de vidrio, es muy complicado hacer cambios, ¿no? Y dejas que el sistema te absorba, de a poco te vas quedando, tienes menos ideas, no tienes menos ideas, propones menos ideas, te diviertes menos, entonces va cambiando, ¿no? Entonces no tienes que dejar que eso pase, tienes que autoevaluarte, tener siempre una actitud crítica, es decir, siempre preguntarte por qué estás haciendo las cosas, para qué estás haciendo las cosas. Y el otro es no pelearte, o sea, creo que una cosa importante, siempre hay que ser claro con las posiciones que uno tiene, pero el hecho de pelearte y no ayuda a la gestión del cambio, más bien hay que dejar claras las posiciones y por qué estás proponiendo determinadas cosas. Y también hay que entender que sí, muchas de las cosas que se tienen que hacer para mover cambios en el Estado son procesos inútiles y repetitivos, ¿no? O sea, si tienes que hacer informes del mega informe, es normal, es parte del proceso y a veces para lograr un tipo de cambio hay que aceptar que otras cosas no van a funcionar así. Siempre busca dónde quejarte, dónde puedas desahogarte, dónde puedas llorar, porque eso es bueno también, ¿no? Tener un lugar de escape donde puedas contar tus cosas, donde puedas contar cómo
qué es lo que estás percibiendo, porque también es una forma de salirte de de ese entorno. Muchos de los problemas que yo creo que tienen las entidades públicas es que les encanta mirarse el ombligo, entonces son bien complejas, ¿no? Inclusive, yo, yo, yo tengo una política de casi cuando siento que algo va mal en la oficina, en Twitter siempre trato de publicarlo porque siento que es una responsabilidad tratar de informarla, ¿no? Entonces, ya la gente de la oficina obviamente no le gusta para nada, ¿no? Lo primero que dice, no publiques eso, no hagas eso. Pero yo creo que es bueno tener un lugar donde tú puedas decir cosas y puedas recibir una retroalimentación para no terminar mirándote el ombligo, ¿no? Y como cualquier entidad pública puedes decir, no, estamos bien y somos perfectos. Y si trabajas dentro del gobierno, yo creo que trabajar en el gobierno, por lo menos a mí me ha dejado grandes satisfacciones. No es una charla partidista ni para nada, ni trato de captar gente ni nada por el estilo. Pero creo que los cambios que se van dejando, a veces llega un punto donde dices, estoy saturado, ya quiero irme de aquí, no quiero hacer más. Cuando ves los cambios que has logrado, los proyectos que nosotros hemos hecho, entiendes que si has hecho cambios y son cambios importantes, son cambios que afectan, y la escala que tienes de cambios ya son escalas mayores, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos en la GT, por ejemplo, son proyectos que tienen millones de usuarios, porque en este país tenemos 12 millones de usuarios, entonces tiene que alcanzar para todos. Entonces la escala del proyecto, los aprendizajes del proyecto son totalmente diferentes que una empresa privada, ¿no? Una empresa privada tiene un nicho de usuarios y ese nicho de usuarios alcanza. Pero en el Estado estás alcanzando y los cambios que alcanzas son alcances a nivel nacional y son alcances para todos los ciudadanos. Y lo otro es nunca pares de evangelizar. O sea, si tú crees que algo es una forma de hacer las cosas es la correcta, tienes que darte el tiempo de explicarla. Yo recuerdo al principio cuando empezamos con el tema de la GTIC y el tema de software libre, el tema de digitalización, por lo bajo he ido a dar unas 100 o 200 charlas de por qué el software libre, por qué la implementación de software libre, porque mucha gente no se entera de las cosas. Es, como les digo, o sea, este imperio que parece por detrás súper bien organizado es en realidad un islote mal comunicado. Entonces mucha gente realmente no se entera de las cosas que están pasando y hay que tener siempre el espíritu de fomentar y hacer cambios, ¿no? Bueno, creo que me pasé un poco del tiempo. Entonces esa es básicamente la idea, un poco de hacer esta reflexión, que es necesario trabajar tanto desde dentro como desde fuera para proponer cambios y entender que estos cambios no son inmediatos, que son cambios que no son fáciles de lograr, pero si lo logras hacer y lo logras hacer tanto desde fuera como desde dentro, entonces la satisfacción y el cambio que dejas es una satisfacción país. Lo que haces trabajando dentro del gobierno, impulsando desde fuera del gobierno, son cambios a nivel país que te permiten generar nuevas oportunidades para las generaciones que vienen. Y muchas de las cosas, aunque parezcan así chiquititas o hasta casi imperceptibles, logran transformaciones grandes. Yo he tenido, por ejemplo, una de las satisfacciones que tengo, que parece muy ridícula, en una ley que recientemente se ha aprobado, que es para el órgano judicial. Mi gran aporte es una línea dentro de la ley, un párrafo de texto que habla del expediente único. Dice, todos tenemos expediente único, lo cual ya hace un cambio enorme en el nivel judicial porque obliga a todos a interoperar, a digitalizar. Y con ese simple cambio, ahora en las reuniones que estamos teniendo para implementar esto, se está rompiendo la cabeza porque, claro, hay que unificar información y varias cosas. Entonces, a veces ese momento que yo lo lancé y lo puse ahí, no pensé el efecto grande, pero cuando ya lo ves implementado, realmente los efectos pueden ser muy fuertes, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, igual proyectos que nosotros nos empezó ya tiene Yambay hace el 2000, no me acuerdo, el 2008 creo, no, más o menos después del 2010 probablemente, que era un proyecto de alfabetización digital donde íbamos a colegios y la primera versión tuve la suerte de participar, las siguientes versiones otra gente de la comunidad las sostuvo y se pudo abrir dentro de la gente un espacio para que para el proyecto se le ponga recursos, se lo haga a nivel nacional, se tenga gente contratada para hacer el proyecto y todos los voluntarios digitales con el mismo espíritu que lo habíamos construido desde fuera. Entonces también es posible desde fuera generar y jalar proyectos y como os digo, si tienes a alguien que te escuche adentro, tienes la capacidad de eso, reproducirlo y hacerlo a escala nacional. Entonces básicamente es eso.
No sé si tienen dudas, preguntas, quejas, adelante. Buenas, buenas, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Ok, gracias, DX. Sí, Esteban, respecto a lo que comentas, bueno, que el Estado somos todos, viendo la parte de parte de tu experiencia, que internamente el gobierno es bastante complicado coordinar y los que estamos fuera del gobierno, eh, vemos aún mucho más complicado hacerlo, ¿no? Porque creo que ningún ciudadano se toma un minuto y dice, cómo puedo mejorar algo si no me van a tomar en cuenta? Por lo menos esa es mi perspectiva personal. Y veo que muy pocas personas lo han podido hacer. ¿Cómo tú ves que un ciudadano común pueda ir interiorizándose y ver de cómo ayudar, más allá de lo que sea desarrollo y todo aquello? No sé si se me escuchó mi pregunta. DX me comentaba que me escuchaba. No sé si tú me escuchas, Teo.
Ok, hay una pregunta ahí. Eh, Precisamente creo que no. Creo que es una ventaja que hay una descoordinación de gobierno porque cuando tienes una propuesta, quieres hacer un cambio, puedes mostrarte más bien más sólido desde fuera que desde dentro, porque las formas de organización comunitarias y todo lo que nosotros tenemos, las lógicas que hemos aprendido del trabajo activista, son mucho más fuertes y más solventes que las que tienen internamente. Porque internamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasa realmente? Que muchas veces se necesitan informes, y muchas veces se dilatan los procesos, son procesos ágiles. Entonces, creo que la clave, si tú quieres hacer cambios desde fuera, como decías, generar este bloque que parece muy integral, muy sólido. La experiencia que nosotros tenemos de la ley de telecomunicaciones es básicamente eso, ¿no? ¿Qué se lo da? Tres, cuatro personas que constantemente ha trabajado. Sí, estoy en una charla vía online. Pero se ha nutrido de otro grupo mucho más amplio, digamos, de unas 8 o 9 personas, que a su vez se ha nutrido de otro grupo mucho más amplio de 50 personas, creo, comentando diferentes comunidades y demás, que cuando querían expandir algo, podían hacer una organicidad digital, si quieres verlo así, que parecía que eran millones. ¿Cómo será el proceso Creo que de eso es cambio en el banco? internamente, Porque no trabajar solo es una de las consignas. ya banco del Estado. No pienses que tus ideas son las mejores, sino más bien trata de hacer comunidad y comunidad muy sólida. Hay que comer Y demasiado. eso va a ayudar a que si puedas tú desde fuera poder hacer cambios. Creo que este contrapeso desde el enfoque social de organización social, ¿no? O sea, que es casi tenemos casi como mala palabra escuchar organización social, pero creo que una de las cosas que se tiene y aquí ha cambiado en el nivel país es que las organizaciones sociales, no importa dónde vengan, cómo se ven y todo, sobre todo las comunidades tecnológicas, que se está perdiendo, ¿no? Hay una solidez, hay una capacidad organizativa que no tiene el gobierno, que es lo digital. Es decir, podemos armar una reunión, podemos tener un canal, ¿no? Entonces todo eso, todo eso se hace mucho más fácil para cuando estás fuera, porque tu capacidad de organización es mucho más ágil, mucho más rápido. Entonces, cuando tienes un oponente, digamos, para hablar en términos de batalla, que es lento, que se mueve muy lentamente, entonces tu agilidad es una ventaja más bien, ¿no? Ahí tenemos una pregunta del tema de software libre. Bueno, pues el driver de impresoras hay que desarrollarlo, si no existe, creo que es parte de la idea del software libre. Creo que ha habido un cambio de enfoque comercial, inclusive en las empresas. Recientemente, por ejemplo, estaba viendo algunas centrales telefónicas, por ejemplo, que ya están con Asterix. De a poco el mercado se ha ido adaptando, entonces hay mucho tema de impresoras. Yo creo que no es complejo. Sí debe haber modelos que no tienen drivers todavía, pero yo creo que haciendo un poco de presión, sobre todo si son modelos muy comerciales, los drivers van a funcionar para todo, ¿no? El tema del Banco Unión no sabría decirlo, yo no trabajo en el Banco Unión, entonces no sé cómo van a hacer ellos su presimilación. Entiendo que mucho del desarrollo ya lo hacen con herramientas libres. No sé a su nivel de core cómo estarán trabajándolo, pero creo que el procesos y actividades muy grandes, como impuestos, está utilizando Postgres, no sé, pues, su desarrollo igual hace con libres, están deployando todo están dockerizando, entonces son procesos que se están dando. Creo que hay temas de migración a software libre es un poco más compleja la discusión, porque en realidad cada cantidad es diferente. Lo que sí hay que hacer es lograr bloques donde se pueda trabajar y se pueda generar esta sinergia de comunidad para poder desarrollar software libre. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, creo que ya estamos. Bueno, pues el driver de impresoras hay que desarrollarlos en el sistema.
Bueno, creo que no hay más preguntas. Ok. Creo que este país se caracteriza por tener una cultura hacker muy fuerte, más bien. ¿En qué sentido? Usualmente una de las características que se tiene es el bajo acceso a recursos, tecnificados sobre todo. Y si te fijas, mucho de nuestra población lo que hace es ser muy inventiva por eso, ¿no? Eh, Pasa, por ejemplo, en barrios alejados, en comunidades alejadas, cuando no tienen agua, se organizan entre todos por traer el agua. Más bien creo que parte de nuestra cultura en general es muy fuerte ese tipo de cultura hacker porque permite innovar en sectores que parecían imposibles de hacer innovación y de hecho tenemos un gran nicho de innovación. Evidentemente no estoy hablando de tecnología únicamente, de tecnología de información, computadoras, pero no sé, hay fábricas de colchones en Cochabamba, hay fábrica de carrocería, recientemente se ha lanzado un auto eléctrico. Más bien creo que tenemos potencialidades. Ahí es donde creo que bastante los cambios que hoy se están exigiendo, por la ley de startups que se está produciendo tanto, es justamente para que se puedan abrir espacios que mejoren estas condiciones de innovación. Porque creo que culturalmente como bolivianos tenemos una cultura de la innovación y mucha gente lo ha demostrado, ¿no? Cada vez hay más chiquillos cada año que pasa, cada vez muchos más jóvenes están yendo a ganar concursos a nivel mundial y demás, porque ahí está esa necesidad, ¿no? Este chico que construyó el Wally boliviano, por ejemplo, ¿no? Que es aprender robótica básicamente buscando en desechos, entonces, justamente porque no tenía acceso, se tiene que dar los modos y eso es mucho de la cultura hacker. Creo que la tenemos muy embebida culturalmente nosotros y a medida que tenemos mayor acceso, bueno, si tú ya tienes acceso a internet, tienes acceso a conocimiento, eso va a hacer que mejoren tus condiciones y obviamente vas a tener mucho más innovación y pues creo que la cultura la tenemos.
Bueno, creo que no hay más consultas. Muchas gracias a todos, nos vemos. Muchas gracias a ti, Esteban. Ha sido un excelente dato y los invitamos a todos a las próximas charlas, que será el próximo mes. Ya les estaremos dando los datos desde los canales de contacto y desde la página web de la comunidad. Pero muchas gracias a todos por su asistencia y estaremos nuevamente en contacto. Que pasen buenas noches.